Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Con nosotros la activista, dama de blanco y miembro de la UNPACU, Miraida Martín Calderín. Miraida Martín estuvo en prisión por motivos políticos. ¿Qué tiempo, Miraida, estuviste en prisión? 2 meses y 18 días. 2 meses y 18 días. Y espera juicio, es decir, fue acusada, te acusan de supuestos desórdenes públicos, ¿no? Espera juicio, espera una farsa judicial, pero Miraida no solamente estuvo en prisión y luego le cambiaron la medida por las presiones de nuestros activistas y por la campaña a favor de su liberación. Miraida también tiene en prisión a sus 3 hijos varones. Estamos hablando de los jóvenes Alexei Vargas Martín, Diango Vargas Martín y Bianco Vargas Martín. Alexei, ¿qué edad tiene, Miraida? 22 años. 22 años tiene el mayor. Diango y Bianco, 18. 18 años de edad. Y ya llevan 1 año y ¿qué tiempo? 4 meses. 1 año y 4 meses en prisión arbitraria. Es decir, no han cometido delito, fueron golpeados, ¿qué día? El día 2 de diciembre del 2011. Del 2012. Del 2012. 2 de diciembre del 2012, los hermanos Vargas Martín fueron víctimas, ¿no?, de la represión violenta organizada por la policía política con el uso, ¿no?, de otra fuerza represiva del régimen castrista. Desde esa fecha, repito, se encuentran en prisión y en el caso de estos 3 hermanos son considerados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia. No es precisamente de la situación compleja que atraviesan los hijos de Miraida de lo que vamos a hablar en estos momentos. Es de otra historia, de esas historias que generalmente no se hablan, no se explican, no se cuentan y que es muy necesario que se ventilen, que se conozcan por el daño que la desinformación o por la confusión que la desinformación puede crear en nuestra fila. Recordemos que Cuba es una nación totalitaria donde todos los medios de prensa lo controla el régimen de los hermanos Castro y que la mentalidad del cubano ha sido condicionada, ha sido manipulada durante décadas para el régimen contar con ese hombre nuevo que no más que, es decir, el hombre nuevo que ellos siempre han querido, no más que un hombre obediente, sumiso, incapaz de razonar o incapaz de oponerse a las injusticias, a las arbitrariedades, a las mentiras de la dictadura. Miraida es parte de la familia Martín Calderín, nuestro principal coordinador en la provincia de Santiago de Cuba y miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba es Ovidio Martín Castellano, tío de Miraida. Ovidio Martín Castellano no es coordinador de la UNPACU, no es miembro del Consejo de Coordinadores por necesidad de que alguien ocupase ese lugar, sino por los resultados en su lucha diaria, constante, a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Santiago de Cuba, sin que le quepa duda a nadie, es la ciudad que más oposición tiene en todo el país, con ventaja sobre cualquier otra, notable ventaja. Y Ovidio Martín y su familia han sido los pilares fundamentales, junto a otros activistas de otras familias, pero ellos fueron quienes prendieron la llama en la ciudad de Santiago de Cuba, la fueron alimentando y la han hecho crecer al punto de que hoy Altamira, Vistahermosa, Mariana de la Torre y otro reparto y la ciudad entera, es decir, es bien difícil en estos lugares que no se hable, no se oiga, no se vea, no se sienta la labor prodemocrática de la UNPACU. A Ovidio Martín Castellano, la policía política desde un inicio quiso complicarle la labor, ¿no?, que
venía desarrollando y que cada vez iba dando mejores resultados. Y sobre sus familiares y sobre las personas cercanas a él cayó, es decir, la tenebrosa mano, el infame actuar de la policía política con la intención de convertir por chantaje, por presión, por terror a alguno de sus familiares en confidentes, en delatores, en informantes de la policía política. A menudo cuando veo en las redes sociales los comentarios de personas completamente ignorantes o completamente mal intencionadas sobre las cosas que suceden en Cuba, esta cuestión, estas habilidades de la policía política para convertir a cubanos nobles, a cubanos de bien, a cubanos sencillos, humildes, en agentes, ya repito, ya sea por chantaje, por presión, por terror. Cada vez que oigo las opiniones que se vierten, no puedo hacer otra cosa que sonreírme y decir: los pobres no saben lo que dicen, o la mala intención se le nota. Sabemos que en las redes sociales el régimen tiene, ¿no?, completamente opinando a muchísimos agentes a su servicio, personas que tampoco quieren al régimen. Nadie quiere voluntariamente a una dictadura, ¿no?, y más con las características del régimen castrista, pero el régimen es muy hábil y sabe que haciéndose temer tienen mejores resultados que intentando hacerse querer, como decía Maquiavelo. Y es imposible, también repito, que a estas alturas haya alguien que quiera al régimen. A ellos no les importa si le quieren o no. A ellos lo que les importa es que la persona se someta. Decía Václav Havel en su magistral obra El poder de los sin poder, que al régimen no le interesa, en fin, que le creas sus mentiras. Basta con que finja creérsela y actúe como que la crees. Con eso ya haces, consolida, permite la existencia del régimen totalitario, de la dictadura. A modo de introducción, lo que ahora vamos a conversar con Miraida no solamente le ha ocurrido a Miraida. Durante los últimos 3 años pasan de 50 las personas que en un inicio han sucumbido a las presiones, a las habilidades, a los chantajes, a las amenazas de la policía política y han hecho algún compromiso involuntario con ellos, de informarle o de servirle. Y luego, cuando han ido familiarizándose con nuestra lucha y han ido conociendo, se han ido informando de las técnicas, de las infames habilidades que pone en práctica la policía política para conseguir sus fines, pues nos han confesado cuál fue su error y, como sabemos que es de humanos equivocarse, pues ha quedado entre nosotros. Ahora, en el caso de Miraida Martín Calderín, esta situación ha trascendido por tratarse de un miembro de la familia, repito, que más caro ha tenido que pagar la lucha por la libertad en Santiago de Cuba. Ha tenido 5 presos políticos la familia en los últimos 2 años, pero no solamente ha tenido 5 presos políticos. La célula que radica, la primera célula de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Santiago de Cuba, ha tenido hasta 12 o 13 presos políticos ya, ¿no? ¿Oí? Sí. 12 presos políticos. Solamente una célula de la UNPACU. Y el nivel de accionar, ahí están, para quienes quieran informarse mejor, las decenas de videos que ilustran el modesto pero efectivo y de vanguardia accionar de este equipo de la Unión Patriótica de Cuba, que luego dio lugar a 8 células más y a otros grupos que, aunque no están constituidos en células, están funcionando en nombre de la UNPACU acá en Santiago de Cuba, están luchando constantemente por la libertad y la democracia. Sin extender más esta introducción, pasemos a conversar con Miraida. Miraida, ¿en qué fecha te integras a la oposición, en este caso a la Unión Patriótica de Cuba? El 31 de diciembre del 2011.
31 de diciembre del 2011. Recuerdo, si mal, es decir, si mal no recuerdo, ese día 31 de diciembre estabas entre los 12 activistas, ¿no? Eran 12, 9 activistas, que salieron a la calle a iniciar, es decir, el año 2012 con una marcha en calles del reparto Vistahermosa, y luego de cantar el himno nacional comenzaron a entonar la letra, es decir, acompañada por la canción de Willy Chirino compuesta por Marisela Verena, Memorándum para un tirano, y fue la primera marcha pública de la oposición filmada y publicada en la ciudad de Santiago de Cuba, y fue la primera acción de protesta de la oposición en toda Cuba durante el 2012. Recuerdo ese momento. Miraida, comienzas a la Unión Patriótica de Cuba. A las Damas de Blanco, ¿en qué fecha te sumas? El 15 de enero del 2012. Es decir, 15 días después estaba con las Damas de Blanco. Por esos días la represión contra las Damas de Blanco era bastante fuerte. Recuerdo que Wilman Villar Mendoza estaba ya a punto de perder su vida primero en la prisión de Aguadores y luego en el hospital clínico quirúrgico, en el Hospital General Juan Bruno Zaya, acá en la ciudad de Santiago de Cuba, donde lo que duró fue 1 o 2 días, y ahí muere Wilman Villar Mendoza. Desde esos momentos comenzaste a ser víctima de la represión, de detenciones, recuerdo, ya empezaste a sufrir desde ese mismo día. Desde ese mismo día, junto con otras mujeres. Hay un momento, es decir, donde el agente de la policía política, Julio Fonseca, te citan o te detienen. Me cita la Policía Nacional. Te cita la Policía Nacional. Una citación a la casa. ¿Para qué unidad? Para la primera unidad que es más conocida por el Palacete. Sí, la que está acá por el centro de la ciudad. Estando allí, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo llegué allí, me atendió un oficial de la Policía Nacional. Sale y me dice, vamos, que lo tuyo no es aquí. Me montaron en un carro de patrulla y me llevaron hacia un hotel que se encuentra en Vista Alegre, que lo tienen ocupado como la escuela del partido. Lo tiene la seguridad del Estado como la escuela del partido. Cuando llego allí, se encontraba el oficial de la seguridad del Estado, Julio Fonseca, esperándome. Me dice que era él quien quería tener una conversación conmigo, que empieza a decirme de que lo que estaba haciendo Ovidio Martín Castellano en la ciudad era un delito muy grave, que podía pasarse muchos años en prisión por lo que estaba haciendo, que yo podía ayudarlo, que él quería que yo simplemente fuera informando las actividades que Ovidio planeaba dentro de la casa, que como yo era familia, posiblemente él tenía una confianza muy grande en mí como familia, y que quizás antes de hacer las actividades me la comentaba, que es lo que quería que yo fuera informándole de tales acciones, que no era para hacerle daño a nadie, sino era para evitar, que con eso yo evitaba de que él fuera a prisión, que no me preocupara, que yo no iba a hacer nada malo con darle esas informaciones, que al contrario, lo que iba era ayudar a Ovidio y a mi familia, que no solamente él estaba en peligro, sino toda la familia. Yo le dije que estaba bien, que podía contar conmigo, que yo iba a ceder a tal petición. ¿Te trató de intimidar también, además de este razonamiento? ¿Hubo alguna amenaza contra ti o solamente te habló de que con darle información evitaba represalia contra Ovidio? Sí, él trató la manera de ser lo más amable posible. No hubo amenaza ni nada. Él quiso que yo creyera en lo que le estaba diciendo. Ese día fue uno de los días el juicio de Bismarck. Estamos hablando de abril del 2012. Más o menos. Abril del 2012 fue el juicio de Bismarck, principios de abril. Sí.
Incluso me dijo que no fuera al juicio, que ese día no fuera al juicio. Yo le dije que sí, que no iba a ir, todo muy bien. Ese día me hace entrega de una java con varios comestibles. Me dice que eso era un regalo, que no me preocupara. Yo lo acepté. Ya cuando íbamos de salida, porque eso fue dentro de como una oficina, cuando íbamos de salida, él se brinda, me dice, no salga, dame el bolso, yo voy a salir contigo para cargarte el bolso. Cuando salimos ya en la puerta de aquel lugar, del hotel, había un motor. En ese mismo motor yo me monté con el bolso, en el motor dejé el bolso en un lugar, y ahí mismo, en ese mismo motor me dirigí hacia donde iban a celebrar el juicio de Bismarck. Él me había dicho que no fuera, yo fui. ¿Cómo tú logras ir para elegirse al motorista en el que te mismo motor, lleve? yo le digo así, cuando dejo el bolso, al mismo motorista yo le dije que me llevara para el tribunal, que me llevara para el tribunal, y él me llevó para el tribunal. Ahí yo me quedé. A los 5 o 10 minutos llegó Julio y me vio allí en el tribunal, mandó a Edgar a detenerme, me llevaron para la tercera, llevaron a los calabozos, y entonces ahí empezó a decirme una cantidad de cosas, que si ya no había hablado conmigo, y que porque yo había ido al juicio. Entonces ahí le dije de que si él realmente creyó de que yo iba a traicionar a mi familia, que yo iba a traicionar mi lucha, que nunca yo toda una vida he tenido mis ideas, nunca había pertenecido a ningún partido opositor porque no le veía fundamento. Una vez en una reunión dentro de la vivienda de mi hermana en calle 5 de Vistahermosa, reunión de otro partido que no era el de los Pacos, yo me paré y dije que cuando la oposición realmente fuera a hacer algo que yo entendiera que tenía que ver con la lucha por la caída de la dictadura, entonces yo me iba a incorporar. Fue lo que hice el día 31 de diciembre, cuando vi que iban a salir a las calles. Ahí fue donde yo decidí incorporarme al movimiento. Ya cuando yo le comunico a la gente, Julio Fonseca, de que si él realmente pensó que yo iba a traicionar a mi familia y a la lucha, ya comienzo a decirle que él pensó que me iba a engañar a mí, y realmente quien lo engañó a él fui yo, porque él creyó a fondo, incluso debió haberle comunicado a su jefe de que ya había logrado convencerme que yo iba a colaborar con ellos. Me empecé a burlar de él, él se puso muy furioso, ahí sí comenzó con sus amenazas, empezó a decir de que me iba a costar muy caro, que yo iba a saber lo que me iba a costar haber jugado de esa forma y haberme burlado. Ahí fue cuando comenzaron aquellas detenciones constantes tuyas y las golpizas en la calle, que principalmente la protagonizaba él mismo. Él mismo, sí. Ya nosotros sabíamos porque ya habías hablado con Ovidio me lo había contado, después conversamos tú y yo sobre el tema, pero debido a tantas cuestiones de trabajo, a tantas situaciones, fuimos dejándolo, se le iba denunciando, pero fuimos dejando todas estas explicaciones y aclaraciones para luego se fueron quedando en medio de la vorágine esa que nos mueve, que nos envuelve diariamente. Esto se dice fácil, pero hay que vivirlo para saber lo que cuesta luchar por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos en Cuba. ¿Qué pasaba cada vez que te detenían y te golpeaban? Ya a partir de ahí, precisamente él personalmente protagonizaba tales golpizas y tales detenciones, incluso detenciones de hasta 5 días, donde me dejaban en los calabozos sin agua, sin nada, sin aseo, sin nada. Ese mismo día soltaron a todos los demás detenidos que iban a solidarizarse con el juicio de Bismarck. Sin embargo, a mí me dejó detenida hasta el otro día. Durante las otras detenciones, él continuaba con las amenazas, me decía que que en cualquier momento yo iba a ir a prisión, que
tanto yo como mis hijos, él seguía con las amenazas que llevó a cabo realmente en la primera oportunidad. Me llevó a prisión, llevó también a prisión a mis hijos, ya hace 1 año y 4 meses, aún en la actualidad mantiene a mis 3 hijos en prisión. Durante mi estancia en la prisión recibí la visita del agente de la seguridad del Estado, Lázaro, quien era el segundo jefe de enfrentamiento por aquellos tiempos. Lázaro o Yanier, porque se presenta con 2 nombres. Sí. Este señor me saca del destacamento a una oficina totalmente aislada de la prisión. Allí me dice que él tenía algo con lo que me podía destruir políticamente. Que si yo quería, podía salir en libertad en ese mismo momento, tanto yo como mis hijos. Yo le dije de que no iba a ceder a tal cosa, que si él quería que la prisión de mis hijos me afectaba más que la mía, que si él quería que le echara 50 años a ellos y 20 a mí, que yo no iba a ceder a su chantaje. En ese momento él no me dice qué es lo que tiene que puede destruirme políticamente. Cuando ya yo empiezo a decirle tales cosas, él se para y me dice que entonces me iba a podrir en la prisión y que más se iban a podrir allí mis hijos. Luego de los pocos días de tal visita, me llega la supuesta libertad aquella. Después de eso, empiezan las represiones dentro de la prisión en contra de mis hijos. Golpiza, visitas suspendidas. Por todas esas cosas yo acudo a la unidad de enfrentamiento con Jessica, la esposa de uno de mis hijos. En tal visita allí encuentro con el agente Lázaro dentro de la oficina, me muestra el video donde aparezco yo al lado de Julio Fonseca recibiendo... El primer día, la única vez que pudieron llevar a un lugar, al hotel de Villa Trópico, donde fue que tú le dices que sí e inmediatamente hace lo contrario. Sí. Entonces, ya ahí él me muestra el video y me dice que eso era lo que él tenía para destruirme políticamente. Es decir que ya trata de utilizar el video para chantajearme. Me dice que lo único que él quería era que yo influyera en la mente de mis hijos para que se apartaran del movimiento. Que si yo quería, podía seguir siempre dando algunas informaciones, pero que sí necesitaba que yo influyera en la mente de mis hijos para que ellos se apartaran del movimiento. Yo le dije que nunca yo influí en la mente de mis hijos para que se incorporaran al movimiento. Ellos se habían incorporado de propia voluntad. Mucho menos iba yo a influir en la mente de ellos para que se apartaran de tal movimiento. Que con ese video ellos a mí no me iban a destruir, porque ya eso yo se lo había puesto en conocimiento a Ovidio Martín y que ya eso lo sabía José Daniel. Que si ellos pensaron de que yo me iba a atrever a hacer tal cosa sin comunicarlo, que ya yo eso lo había comunicado, que eso no era arma para destruirme a mí, que iba a duplicar mi accionar por la lucha de la libertad, y eso fue lo que hice. Y aún todavía me he mantenido. Y posterior a eso seguiste recibiendo golpizas. Eres una de las mujeres que más golpizas ha recibido durante todo este tiempo. Pero hay algo que me gustaría, según los conocimientos, ¿no? La información que tú tengas sobre ello. Ovidio tiene bastante información sobre ello y yo tengo bastante información sobre eso. Inmediatamente empezaron a distribuir el video en cuestión. ¿Sabe quién fue la mujer que empezó a darle a otras damas el video de Villa Trópico y a decir que tú eras agente de la seguridad del Estado? Bueno, la primera persona que empezó a divulgar tal video fue Dionela Matos Verdesia. Ellos mismos, la misma policía política, anda distribuyendo discos atacando a las damas de blanco. Entonces han puesto ahí, creo que son 3 materiales, ¿no? Un material que hizo la misma policía política con algunas mujeres en La Habana, unas confundidas, otras manipuladas, otras
comprometida con la policía política atacando a las damas de blanco. El otro, un video que tomaron o que arreglaron de una ocasión en que las mujeres estuvieron en la catedral y estaban rodeadas completamente, no tenían dónde orinar porque las personas de la iglesia, por el miedo ese que le caracteriza a muchos de ellos, les cerraron la posibilidad de entrar hasta el baño, no sabían qué iban a hacer y tuvieron que, en una esquina donde habían unos bloques, materiales de construcción, allí tuvieron que orinar las que estaban ya privadas de la gana de orinar. Y entonces publicaron ese videíto también diciendo que las mujeres estaban profanando el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos 3 videos los andan distribuyendo. Y una de las cosas más curiosas, resulta que la señora Aurora Sancho Gutiérrez, recientemente desenmascarada como colaboradora bajo presión, bajo chantaje al servicio de la seguridad del Estado, es una de las personas que anda divulgando dicho disco y nunca nos lo dijo. Ahora, después que la descartamos, que la desenmascaramos, que hacía más de un año venía haciendo daño, dice que le habían echado ese disco debajo de la puerta y que se lo habían echado a ella, la misma persona que se lo echó a Ovidio y a José Daniel. Resulta que a mí nadie me echaba ese disco por debajo de la puerta. No sé si por lo incómodo que resulta subir a cada noche porque está cerrado abajo. Allá sí lo habían echado. No, tampoco. Se lo echaron a otra persona. Y dice esta señora que nos echaron el disco a ella, a Ovidio y a mí. A ella sí sabemos que se lo echaron, se lo entregaron quienes la manipulan. Quizás el capitán Bruno, que es quien la manipula directamente, el capitán Bruno de la policía política. Y lo otro, resulta que ahora las más dudosas del equipo, para justificar a Aurora, y Aurora para autojustificarse, dice que a ella la expulsamos, que a ella la juzgamos y que no se te juzga a ti. Por una sencilla razón no se te juzga, porque desde un inicio sabemos cuál fue la historia y aunque te dijimos que no debiste haberle dicho que sí, sabíamos que de inmediato no los comentaste y además estamos viendo tu labor y nunca hemos visto que dañes directamente a la causa, más bien la has fortalecido con tu accionar, el de tus hijos, el de tu yerna, el de tu familia. Eso es lo que hemos podido notar. Es decir, por los frutos del árbol se conoce al árbol en sí. De hecho, la policía política trató de no de hacerme daño a mí personalmente con esto, también quiso hacerle daño a la célula, quiso hacerle daño a Ovidio Martín, quiso hacerle daño a la Unión Patriótica de Cuba. Yo, debido a tales represiones, había decidido aplicarme al programa de refugiados. Hoy renuncio a tal refugio. Quiero decirle a Julio Fonseca, a todos los agentes de la seguridad y al gobierno de Cuba que me quedo en Cuba hasta la libertad o hasta la muerte. Muchísimas personas entran a la oposición porque no soportan más la persecución, el hostigamiento que sufren, pero no vienen con un ideal profundo, un ideal bien enraizado de que es necesario esforzarse al máximo posible por la libertad, la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el bienestar de la nación. Hemos visto cómo las personas entran a una organización y si la organización es una organización sin objetivos claros o controlada, dominada por la policía política, las personas terminan envileciéndose, terminan solo pensando en sí mismos, terminan solo pensando en que hay que irse y no hay otra opción, porque sabemos de organizaciones que están dirigidas por individuos al servicio de la policía política y su misión es desanimar a todo cubano que quiera dar lo mejor de sí en aras de la libertad y del bienestar de su patria y le meten en la cabeza cosas como esta. Oye, esto no hay quien lo tumbe. Oye, con esto no hay quien pueda. Oye, aquí lo que hay es que irse. Nosotros luchamos no solamente contra la dictadura y sus servidores, luchamos contra todas esas mentalidades negativas que afectan a nuestro pueblo, que afectan a nuestra nación, esa mentalidad escapista, esa mentalidad de sálvese quien pueda, esa mentalidad de no se puede, esa mentalidad de sumisión, de temor, de terror constante. Y hacemos todo lo posible diariamente porque nuestros activistas, nuestra gente, además de consolidar su valor, su firmeza en el diario accionar, asuman un compromiso digno patriótico. Y en tu familia tenemos varios casos
de personas que lo han asumido. Tu tío es un ejemplo de ello. Cuando en Santiago no había un activista de la oposición que no tuviese deseo de irse del país, fue el primero que nos manifestó que él no tenía otra intención que dar su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo en aras de la libertad y la democracia de Cuba. Hay que alertar constantemente a nuestros activistas de que al enemigo se le dice siempre no, para evitar que luego hayan consecuencias mayores.